de embarazo en adolescentes aquí en el país. Nosotros como país encabezamos la lista en el Caribe. América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con la tasa más alta en embarazos en adolescentes. Estamos hablando de un 66,5 de nacimientos por cada 1000 chicas en edades entre 15 y 19. Esta es solo superada por África subsahariana. Así lo declara el último informe de la OPS, que recoge el informe. Estamos hablando de un informe que sale ahora en 2018, pero que recoge la información del 2017, de toda la finalización del 2017. En este informe sale América Latina y el Caribe, lamentablemente República Dominicana, porque es que ya lo vemos como normal. Pero debemos de analizar, no solo es la situación, se tiene un hijo a temprana edad, sí, pero cuáles son las consecuencias que vienen después de esto. Estamos hablando también de la mortalidad materna, que en el informe dice y refleja que es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años. Solamente para el año pasado, 1.900 adolescentes resultaron muertas a causa de problemas y complicaciones con el parto, también con el tema posparto, algún tipo de complicación y demás. Esto es solamente, estamos hablando de las que no resisten o que de alguna manera u otra terminan siendo víctimas mortales de su embarazo. Un embarazo a destiempo. La tasa mundial se estima que es de 46 nacidos por cada 1000 chicas. Esa es la tasa mundial de la que estamos hablando. Tenemos un material que me gustaría presentar donde podemos ver, porque a veces cuando hablamos de gráficas y de cifras nos abrumamos y no entendemos los números o no vemos la complejidad y la gravedad del problema, porque no entendemos quizás las cifras. Cifras son números que pasan a la ligera, pero es el reflejo que nos deja, es lo que nos permite medir, cuantificar qué tan grave es el problema y también dónde podemos encontrar la solución. Esas son las cifras y esas cifras son un reflejo de cuál es el problema, cuál es la realidad que se está viviendo en República Dominicana. Y yo creo que para poder entender el tema de los embarazos en adolescentes es necesario dejar de verlos como normales, como que un embarazo y ver una chica embarazada, ver una hija, ver una sobrina, ver una hermana embarazada con 14, 13, 14, 15 años, debe dejar de ser normal. No podemos verlo como normal. Normal es estudiar, normal es desarrollarnos, es tener un desarrollo de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, conforme a cómo nos permita desarrollarnos para hacer una vida más digna,
para poder llegar a tener una vida en plenitud, en su tiempo, en su momento, pero también para tener y criar hijos más sanos y saludables, en ambientes sanos y saludables, porque hay muchos estudios que hablan de los embarazos en adolescentes, pero ¿dónde están los estudios también que reflejan cómo se desarrollan, cómo crecen esos niños en la mayoría de los casos en ambientes donde las necesidades son muy precarias y solamente incentivan y desarrollan el círculo de la pobreza? Porque es que somos pobres multiplicándonos más pobres, pero es porque la pobreza es mental primero. Sí, existen carencias que nos dicen que somos unos más pobres que otros, pero está la carencia también mental que nos dice que para poder tirar para adelante tenemos que casarnos, juntarnos con fulano, con mengano, para entonces irme con él, yo con 13 años, entregarle una hija para que se la lleve y pueda darle una casita y tenerle un morito. Grave error. Ese es nuestro principal problema cuando hablamos de pobreza. Esa es la pobreza que tenemos. Es con la primera pobreza con la que tenemos que lidiar y enfrentar. Es la pobreza que está en nuestras mentes. Entonces, es a propósito de todos estos datos que reflejan hacer un análisis, reflexionar y entender que los embarazos en adolescentes no son normales y que no podemos seguir mirando fríamente cómo nuestras maternidades, cómo nuestros hospitales, nuestras calles, las escuelas se llenan y se multiplican. Porque ese es otro, el tema de la educación sexual en las escuelas, por lo menos de mi parte, yo hablo de mi experiencia. Yo estudié y yo puedo decir que el tema de educación sexual era un tema vedado. No existía, simplemente no existía, no se hablaba. ¿Qué tú aprendes? Lo que te da la curiosidad de saber. Pero es en las escuelas, principalmente en las públicas, donde se debe de dar el tema de educación sexual, pero de una manera llana, como se habla. Porque si hay temas explícitos de temas sexuales, de contenido sexual en las emisoras, en las redes sociales, en la radio, ¿por qué no podemos hablar de manera clara y pelada en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, incluso en las iglesias? En las iglesias, del tema de la sexualidad. Quizás no es un tema de cómo incentivarla a tener una relación sexual más temprana. Bueno, pero si ya no podemos lidiar con eso, es por lo menos ayudar a entender cómo prevenir, cómo cuidarse en temas de salud y también en temas de embarazos en adolescentes.